Muy buenos días, Edison. Buenos días, Gino. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los radioyentes de Teleradio en 13,5 AM. Un saludo y quedo a las órdenes para sus preguntas. La de cajón, la primera pregunta, Guillermo. ¿Por qué no se une al diálogo el dirigente máximo de Creo en este gran diálogo nacional convocado por el presidente? Porque ese diálogo no es un diálogo sincero. Un diálogo sincero es cuando primero se admite que un tercero actúe como facilitador. Ejemplo, el Papa Francisco en su visita ofreció al presidente Correa la participación de la Iglesia Católica como una manera de contribuir al desarrollo del país. ¿Por qué, por ejemplo, no pedirle a la Iglesia Católica que actúe de facilitador del diálogo, para que sea un tercero confiable el que establezca unas reglas de un diálogo transparente? No es posible que una de las partes, en este caso el gobierno, quiera participar del diálogo, dirigir el diálogo y hacerlo de una manera prepotente, ofensiva, él calificando quién es de buena fe, quién es de mala fe, qué tema se trata, qué tema no se trata, y advirtiendo que él tiene la razón y que le demuestren que está equivocado, cuando quien tiene que demostrar buena fe y que tenga la razón es él al pueblo ecuatoriano, no el pueblo ecuatoriano a él. Guillermo Lasso ha manifestado en algunas ocasiones que quiere debatir con el presidente. ¿Por qué? Aprovechando de esta circunstancia que vive el país de crisis, ¿por qué no lo invita a un diálogo también usted para ver qué responde? Bueno, pero ¿qué es un debate? Un debate es un intercambio de ideas, una propuesta y una oposición a esa propuesta. En el debate le planteé 8 puntos al presidente de la República. Primero, el tema de la administración del Fondo de Cesantía de los Maestros, que para mí injustamente le ha sido quitado al maestro ecuatoriano la administración de sus propios recursos. Segundo, la eliminación de la obligación del gobierno de aportar a las jubilaciones de los trabajadores ecuatorianos. Tercero, la ley de Galápagos, que más allá de impactar en la economía de la familia galapagueña, también impacta en una administración de unas islas que son el patrimonio de la humanidad, que no pueden ser tocadas, y es la única provincia que no tiene un gobierno autónomo descentralizado, que es controlado desde el gobierno central, y ahora con una visión que desnaturaliza este sentido de un parque natural, tratando de promover unas inversiones turísticas que no están acorde con las condiciones de las islas. Luego tiene usted el tema de aquella ley que pone un techo a las utilidades de los trabajadores de las empresas privadas. Aquel padre y madre de familia que logró un espacio de prosperidad recibiendo utilidades en empresas prósperas, en sectores prósperos como el petrolero o la telefonía celular. ¿De cuándo acá el gobierno viene y le pone un techo y se le lleva el resto de las utilidades? ¿Para qué? Para seguir malgastándolo. Luego tiene usted el abuso sobre leyes confiscatorias. Nadie está en desacuerdo con pagar impuestos. Yo soy el pagador número 1 de impuestos en el Ecuador. Lo que yo no estoy de acuerdo es con el abuso. Pretender llevarse el 80% del fruto del trabajo de la familia ecuatoriana. Claro que dirán, no, es solo el 47%, que fue la corrección que hicieron a la ley. Pero eso es un abuso. Y fueron 2 gotas junto con la ley de plusvalía, las 2 gotas que derramaron el agua del vaso que ya estaba repleto del abuso, como por ejemplo el impuesto del 100% a las cocinas de gas y la obligación ahora de cambiar el uso de cocina de gas por cocina de inducción, que está afectando a la familia pobre del Ecuador, que no tiene ingresos para comprar la canasta familiar básica y que ahora la obligan a gastar dinero en una instalación eléctrica de 220, en nuevas ollas, nuevos sartenes, y luego evidentemente hoy le cuesta cerca de $2.50 una bombona de gas que le dura un mes, es decir, $2.50 cocinar un mes, y que con la cocina de inducción mínimo se le va a multiplicar por 10. Y esa es la angustia, la preocupación que tiene la familia ecuatoriana. Y otro tema que le planteé, que es fundamental, hay que llamar a una consulta popular, no nos hemos olvidado. Si quieren reformar la Constitución, una Constitución aprobada a través de una asamblea constituyente, votada por el pueblo ecuatoriano, pretenden 100 asambleístas de espaldas al pueblo aprobar una reforma que desnaturaliza la Constitución. Esos son los abusos
que llevaron al hartazgo de la población y llevaron a las reacciones en junio. La visita del Papa a todos nos alegró, pero sin duda alguna enfrió el escenario. Pero deberá calentarse nuevamente, porque Correa obliga a que la democracia se debata en las calles, ya no en Asamblea Nacional, ya no en diálogos con él. Miren lo que pasa en Asamblea. Ahora quieren regular los discursos de los asambleístas y regular los videos que se presentan, las pruebas que se presentan, cuando todo parlamento en toda sociedad democrática del mundo es el foro más propicio para el intercambio de opiniones, hasta con fogosidad, sin límites para poder hablar y exponer. Aquí el oficialismo ahora quiere regular a la oposición. Esto no es posible, esto es una barbaridad. Y Correa, en lugar de rectificar, ratifica con violencia, con un lenguaje violento, con prepotencia, y dice: ahora hay que radicalizar la revolución, porque lo hacemos ahora o nunca. Yo le quiero decir a Correa: ahora tenemos que radicalizar la protesta en las calles, porque si no, no lo haremos nunca. Tenemos que radicalizar la protesta en las calles. Estos que son argumentos inteligentes, y que además que son de sentido común, como lo que está planteando Guillermo Lasso, pretenden de alguna manera ser descalificados por parte del presidente y muchas de las personas de su entorno, porque de alguna manera Guillermo Lasso ha sido exitoso en el manejo de una institución bancaria. ¿Por qué? No, yo creo que ya Correa se olvida de eso. Ahora Correa lo escuchamos decir: a Lasso es fácil ganarle. Bueno, si es fácil ganarme, ¿por qué no acepta el debate? Él tiene 2, 3 títulos de economista. Yo soy solamente un bachiller. ¿Qué es lo previsible, según lo que él dice y según sus títulos? Que me ganaría el debate. Pero no quiere debatir, porque tiene vergüenza. Porque yo le haré preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se le ocurrió a usted meter 1.200 millones de dólares en lo que llama la refinería del Aromo, sin haber tenido y asegurado el financiamiento completo de 12.000 millones que costaba esa refinería? ¿Quién es el loco en el Ecuador que quiere construir una casa de 50.000 dólares? No tiene financiamiento, pero tiene 2.500 dólares en el bolsillo y los pone los 2.500 dólares. Se queda sin dólares y sin casa. Eso ha hecho Correa con la refinería del Aromo. Es un mal administrador, Correa. Va a tener miedo cuando yo le diga: oiga, usted en diciembre prohibió la importación de carnes para hamburguesa y criticó a todos los ecuatorianos por comer carne importada. ¿Cuánto importaba Ecuador de carne para hamburguesa? 5 millones de dólares al año. Y en el mismo mes en que él critica y prohíbe la importación de hamburguesas, en ese mismo mes gira un cheque y en un día gira un cheque por 55 millones de dólares, el equivalente a 11 años de importación de hamburguesas, para comprarse un lujoso avión francés para su uso personal. Entonces, eso, él tiene vergüenza, porque yo se lo voy a decir en el debate y no va a poder explicarlo. Fíjense que yo vengo hablando de la refinería del Aromo y no dice una palabra. No dice una palabra. No dice una palabra sobre el déficit de camas en clínicas y hospitales del Ecuador, que equivale al 50% de lo que debería de tener el Ecuador. No dice una palabra cuando yo denuncio que muchos jóvenes ecuatorianos no tienen acceso a la universidad, no tienen acceso libre a estudiar lo que ellos quieran. Ahí se queda callado. En cuanto a las cocinas de gas o cocinas de inducción eléctrica como alternativa, también se queda callado, porque él sabe que es un fracaso. No es verdad que puede colocar 4 millones de cocinas en un año, cuando apenas una industria puede vender, o el comercio, cerca de 150.000 a 200.000 cocinas por año. Se requieren casi más de 10 años para poder cambiar el sistema de gas por cocina de inducción, cuando la familia ecuatoriana, como ya lo he explicado, no tiene dinero para poder cambiar este sistema de gas por el sistema de inducción eléctrica. Por lo tanto, Correa tiene miedo, no a mí, le tiene miedo al pueblo ecuatoriano, al que le ha fallado, el que está abusando. Pero por supuesto, porque claro, yo lo digo aquí, y él en la sabatina lo dice de otra manera, toca los temas que él quiere, me insulta, claro, le falló la estrategia, ¿no?
porque me atacaba cada sábado. Vio cómo crecí en las encuestas y ahora se inventa la teoría de que ahora he caído. Claro, y quiere elevar a otros personajes, porque llega el punto en que él quiere escoger inclusive su contrincante. Entonces, pues esto es una locura, ¿no? Esto es una locura realmente. Esto ya no es una democracia. Es un señor que no va a cambiar. Su perfil psicológico no va a cambiar. Yo diría que intelectualmente es medianamente inteligente. Emocionalmente, Correa es torpe. No es una persona que es capaz de comprender que hay otros que piensan distinto a él y se pone en la posición de entender la posición contraria para tratar de buscar un Ecuador de reencuentro. No el Ecuador que ha perdido la paz social, que ha perdido la tranquilidad. Todo lo que vive hoy el Ecuador es asusado por Correa, promovido por Correa. El conspirador de la democracia ecuatoriana es Correa. Y claro, con toda esa actitud quiere esconder el no tratar dos temas fundamentales. Uno, la reforma que pretende a la Constitución entre gallos y medianoche, con 100 asambleístas, en lugar de respetar la voluntad popular, ir a las urnas y que sea el pueblo, en consulta popular, el que resuelva si está o no de acuerdo con la reforma a la Constitución. Y lo segundo, una crisis económica que se siente en los hogares de la familia ecuatoriana, por el alto costo resultado del impuesto adicional a las importaciones, y por otro lado, la pérdida de empleo. Hay mucho padre de familia, mucha madre de familia que está siendo despedido de muchas empresas porque con la sobretasa arancelaria hace imposible la viabilidad de los negocios. Se ha convertido en una frase célebre esta declaración de Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, en el sentido de que quienes les gusta la plata que no se acerquen a la política. ¿Cómo esto de alguna manera lo relaciona Guillermo Lasso con esta Mujica se refiere a la plata mala vida, pues. Mujica no se refiere a un trabajo como el mío de 45 años, desde los 15 años de edad hasta hoy. Y Gino, tú me conoces del Colegio San José de la Salle. Cuando tú llegabas en autos lujosos, me veías a mí llegar al colegio caminando. Patachín. Así es, correcto. Caminando 12 cuadras de mi casa al colegio, del colegio a la casa, y de tarde de mi casa al trabajo, y del trabajo a la casa, porque yo tuve que trabajar desde los 15 años para poder pagar la pensión del Colegio San José de la Salle, donde yo estudiaba. Y de allá para acá han pasado 45 años trabajando. No lo dejo de hacer. Y con orgullo puedo decir, dejé de ser pobre, honestamente, pagando impuestos, declarando lo que gano. Y resulta que ahora Correa me ataca, ¿por qué? Porque a él no le gusta el modelo de la prosperidad. A él le gusta que todo el mundo sea pobre, para él convertirse en el dadivoso, que va entregando a cada uno lo que él cree que le debe de dar. Y no te atrevas a prosperar, porque ahí te caigo encima, con impuestos excesivos y con un discurso manipulador a la sociedad ecuatoriana. La semana pasada los economistas de AGIT como Pachano han manifestado que se requiere por lo menos un recorte de 10.000 millones de dólares. Pensar un Ecuador manejable con un recorte presupuestario tan duro, que es aproximadamente el 33%, implicaría que la situación del Ecuador en los próximos meses va a ser mucho más difícil. ¿Cómo manejar esta situación? Mire, la manera de manejar esta situación es que Correa pierda las elecciones en el 2017. El modelo correísta se agotó. Aquí en Teleradio, en los últimos 5 años, yo he venido a diversas entrevistas con ustedes y he dicho con claridad que en materia económica el modelo correísta no tiene nada de nuevo. Es el mismo modelo de la década de los 70 del siglo pasado. Lo que sucede es que Correa parece que lleva el título de economista como apodo, y como profesor universitario que fue, parece que no le gustaba leer sobre la historia económica del Ecuador. ¿Por qué digo esto? Porque ya el Ecuador vivió el modelo correísta, basado en los altos precios del petróleo y en el endeudamiento público, y en una economía estatal que crecía y crecía como si fuese infinitamente estable los altos precios del petróleo y el acceso al endeudamiento. Y la década de los 80 del siglo pasado, la historia económica del Ecuador nos demuestra que los precios del petróleo caen, que el acceso al financiamiento público se cierra
y que cuando cae el precio del petróleo como ahora y se cierra el financiamiento público, se produce una crisis en el Ecuador. Pero Correa es un mal administrador. No previó la situación, el escenario de que baje el precio del petróleo. No previó la situación, y no la sigue previendo, de que en un momento el Ecuador ya no va a poder tener acceso al endeudamiento internacional y se va a profundizar la crisis. Vea usted, hagamos una comparación. Evo Morales, un indígena del socialismo del siglo XXI, ¿qué ha logrado en Bolivia? Que la Reserva Monetaria Internacional equivalga a cerca del 260% de la deuda de Bolivia. 260%. Por eso el riesgo país de Bolivia no pasa de 250 puntos. En cambio, este economista que lleva el título de economista más bien por apodo, ¿qué ha logrado? Ha logrado que la deuda, la Reserva Monetaria Internacional, sea de apenas el 19% del endeudamiento público, y que por lo tanto el riesgo país atado al precio del petróleo, cuando baja el precio del petróleo, sube el riesgo país y se encarece el financiamiento externo público del Ecuador. Ya está cerca de 1000. Por lo tanto, el modelo de Evo Morales demuestra que ser precavido produce buenos resultados. Evo Morales también tiene los mismos problemas de que está bajando el precio de los commodities, del petróleo, del cobre, de la plata, ¿no es verdad? Sin embargo, en Bolivia no pasa nada, no hay inestabilidad económica. ¿Por qué sí lo hay? Sin tener el dólar. Sin tener el dólar. ¿Por qué sí lo hay en Ecuador? Porque Correa es un mal administrador, porque no previó la caída del precio del petróleo, porque no quiere ver que no se puede vivir de endeudamiento público. Quiere tener una economía estatal que la ha hecho crecer del 23 al 46% de la economía total. No quiere ponerle un techo y no quiso invertir en estabilidad. Lo que sí hizo Evo Morales en Bolivia, no lo hace Correa en Ecuador. Y aquí estamos pagando los resultados de una crisis económica que poco a poco empieza a crecer, a profundizarse, que afecta la calidad de vida de la familia ecuatoriana y que afecta también al empleo. Correa declara prácticamente que los empresarios son sus enemigos. Sin embargo, vean ustedes, en su discurso no existe la lucha contra la delincuencia. En su discurso no existe la lucha contra el micronarcotráfico que está dañando a los niños y a los jóvenes ecuatorianos cuando se vende droga a las afueras de escuelas y colegios. De eso no habla Correa. No la habla. ¿Por qué? Porque ha sido ineficiente. Y quiere poner en el imaginario del ecuatoriano que el empresario es el enemigo, cuando el empresario es el que crea empleo y oportunidades. No es Correa, no es el gobierno. Por lo tanto, para poder salir de esta crisis, tenemos que luchar en contra de la reelección indefinida. Correa en el 2017 tiene que irse a su casa, dejarnos en paz a los ecuatorianos y adoptar un modelo totalmente contrario, que promueve la inversión, que promueve el empleo, que promueve la prosperidad en el Ecuador. Volvemos con don Guillermo Lazo Mendoza luego de estos avisos publicitarios. Dale agüita a todos.